No estás agotado, no estás confundido, estás perdiendo poder en silencio. Cada vez que respondes un mensaje que no querías contestar, cada vez que aceptas algo que debiste rechazar, cada vez que te haces presente para no incomodar, estás cediendo partes de ti, lentamente, silenciosamente, hasta vaciarte. Hablemos de la disponibilidad constante, ese veneno silencioso que te desconecta de tu esencia, te roba tiempo y convierte tu vida en propiedad pública. Carl Jung lo advirtió. Cuando vives para cumplir expectativas ajenas, te traicionas. Cuando te vuelves accesible para todos, pierdes el acceso a ti mismo. Cuanto más te adaptas, más invisible te vuelves. Pero cuando dejas de estar disponible, cuando desapareces del ruido, del ¿puedes hablar un minuto? Cuando recuperas tu tiempo, tu espacio, tu centro, todo cambia. Porque si no tomas el control de tu vida, otro lo hará por ti. Si no defines tus límites, te absorberán en dramas ajenos. Y si no eliges quién eres en soledad, te convertirás en lo que los demás necesitan. Esto no va de ignorar a la gente, va de despertar al verdadero tú. Ese que lleva años callado bajo el disfraz de lo correcto. Y cuando ese tú despierte, el mundo no sabrá cómo tratarte. Te llamarán egoísta, distante, irreconocible. Si estás listo para entender lo que Jung realmente quiso decir sobre la individuación, el poder interior y la libertad psíquica. Empecemos. Cuando decides callar, muchos se inquietan. No porque realmente te extrañen, sino porque tu silencio interrumpe su narrativa. Mientras sigas hablando, estás en el tablero, pero cuando optas por el silencio, rompes las reglas del juego. Y eso incomoda a quienes siempre dependieron de tu energía reactiva. El silencio verdadero no es pasividad, es estrategia. Es una energía contenida, una claridad que elige no desperdiciarse en conflictos sin sentido. En la teoría de la individuación de Jung, uno de los pasos fundamentales es el distanciamiento. No para escapar, sino para reconectar con uno mismo. Es en la retirada consciente donde aparece la voz auténtica. Pero cuidado, el silencio tiene consecuencias. Te alejará de quienes solo te valoraban por lo que les dabas, no por lo que eres. Te hará incomprensible para aquellos que solo te miraban a través de sus propias proyecciones, y muchos lo interpretarán como frialdad, indiferencia, arrogancia. Pero nada de eso tiene que ver contigo. Son reflejos de quienes nunca te conocieron realmente. Con el tiempo, uno deja de hablar tanto, y no es por desinterés, es sabiduría, porque cada palabra es energía que se entrega, y no todo el mundo merece acceso a tu verdad. El silencio, lejos de ser evasión, es soberanía. Es la expresión de quienes ya no sienten la necesidad de justificarse ante nadie. Es incómodo, sí, pero por eso mismo es poderoso. El silencio refleja, hace que el otro se confronte con su propio caos, y en ese espejo empiezas a ver lo que las discusiones nunca revelan, que muchas personas solo querían usarte como distracción de sí mismas. Tu ausencia no necesita explicación, se explica sola, y quien se siente amenazado por ella, deja en evidencia cuánto dependía de tu desequilibrio para mantener su aparente control. Lo más transformador del silencio no es cómo afecta a los demás, sino cómo te reconstruye a ti, te devuelve a ti mismo, te recuerda quién eras antes de perderte en las expectativas ajenas. Eso es lo que Jung llamaba el retorno al sí mismo, no al ego, no a la máscara social, sino al núcleo verdadero, al centro de tu ser. Y solo desde esa conexión auténtica puedes recuperar lo que perdiste. Tu vitalidad, tu calma, tu dirección. Pero hay algo más. No basta con alejarse del ruido externo. Hay que aprender a elegir cuidadosamente dónde pones tu atención, a quién le das tu energía. Y lo más importante, dónde jamás deberías entregarla.
Ese momento de autoobservación sincera te lanza una pregunta incómoda. ¿Estoy dispuesto a dejar de traicionarme solo por seguir disponible para los demás? Si estás en ese proceso de reconectar contigo, de aprender a decir no aunque te duela, de poner límites sin culpa, estás en el camino correcto. Ese es el inicio del viaje hacia tu verdadero yo. Para Jung, los límites no son barreras, son puentes hacia la autenticidad. Son actos sagrados que te protegen del desgaste emocional. Estar emocionalmente indisponible no es egoísmo, es discernimiento, es tener claro que tu paz no está en venta. Empiezas a recuperar el control sobre tu enfoque, tu descanso, tu voz, tu esencia, y lo haces con gestos sencillos pero profundos. No responder de inmediato, respirar antes de contestar, decir, hoy no me involucro, apagar el celular sin culpa, salir de una conversación antes de que se convierta en tormenta y sobre todo, dejar de justificarte. Porque aquí va una verdad incómoda. No le debes explicaciones a nadie, solo a ti. Y para algunos, eso es imperdonable. ¿Por qué? Porque cuando dejas de explicar tus decisiones, ya no pueden manipularte desde la culpa. Dejas de ser el disponible, el que siempre responde, el que sostiene emocionalmente a todos. Pero, ¿qué pasa cuando ya no juegas ese papel? Jung escribió, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero para alcanzar esa versión de ti, hay que pasar por la soledad. No una soledad triste, sino una presencia profunda contigo mismo. Un retiro voluntario. Una pausa sagrada. Es ahí, lejos del ruido ajeno, donde por fin empiezas a escucharte, donde recuperas tu voz, donde te reconoces, no como te veían otros, sino como verdaderamente eres. Y en ese silencio suceden cosas. Algunos se alejarán porque ya no puedes ser controlado. Otros se molestarán porque ya no reaccionas. Muchos te acusarán de haber cambiado, justo cuando empiezas a proteger tu esencia. Pero eso no es una pérdida, es libertad. Entonces, ¿qué ocurre después de haber retirado tu presencia? Cuando ya no respondes, cuando ya no justificas, cuando simplemente desapareces. ¿Qué pasa cuando el ruido externo se desvanece y lo único que queda es el eco de tu mente? Entras en una etapa desconocida, la fractura. Aquí no hay bullicio, pero tampoco hay calma, porque ahora empiezas a sentir todo aquello que tu disponibilidad constante había anestesiado. Ahora te enfrentas a lo que tu necesidad de estar para otros había logrado silenciar en ti. Dejar de estar disponible no solo aleja personas, también deja al descubierto quienes jamás estuvieron verdaderamente contigo. Cuando te desconectas emocionalmente, dejas de alimentar vínculos basados en dependencia, relaciones que disfrazaban necesidad de afecto, como lealtad y control como preocupación. Con la fuente cortada, el disfraz cae. Algunos reaccionan con rabia, otros te manipulan con culpa, algunos fingen indiferencia, mientras intentan llevarte de vuelta al papel que jugabas en sus vidas. Pero tú ya no reaccionas, porque tu silencio no es un castigo, es una revolución interna. Carl Jung llamaba a esto la ruptura con la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. Y cuando esa máscara se resquebraja, comienza a asomar tu verdadero rostro. Pero prepárate, no todos celebrarán esa revelación. Algunos odiarán la versión auténtica de ti, porque ya no les sirve. Aclaremos algo importante. No todo el mundo desea conocerte realmente. La mayoría prefiere la versión tuya, que les resulta útil, accesible, predecible. Cuando rompes esa dinámica,
Despiertas lo que Jung entendía como la reacción del ego herido, una resistencia agresiva, de quienes sienten que han perdido poder sobre ti. Sus palabras cambian. Dicen, estás diferente, te volviste egoísta. Antes eras más amable, pero lo que realmente quieren decir es, ya no puedo manejarte emocionalmente. Tu empatía ya no está a mi servicio. Dejaste de ser manipulable y eso me inquieta. Y aquí llega el punto de quiebre. ¿Volverás a ser ese ser disponible que se traiciona a sí mismo para encajar? ¿O te mantendrás firme, aunque eso implique quedarte solo por un tiempo? Carl Jung enseñó que el proceso de individuación, de convertirte en quien realmente eres, requiere atravesar una especie de muerte, no la del cuerpo, sino la del falso yo, ese que creaste para sobrevivir, el que se esforzaba por complacer, el que necesitaba aprobación para sentirse válido. Y tras esa muerte simbólica, llega un nuevo nacimiento. Pero este renacer no es ruidoso, no es dramático. Sucede en los detalles, en ese instante en que prefieres tu paz antes que una explicación, cuando eliges estar solo, sin miedo ni ansiedad, cuando dices no y no necesitas justificarlo. Ya no estás disponible para el mundo externo, porque por fin estás completamente presente para ti mismo. Y esa presencia, silenciosa, firme, inquebrantable, cambia tu existencia desde su raíz. Aquí aparece una paradoja. Cuando dejas de perseguir, atraes, pero no porque estés fingiendo desinterés, sino porque has soltado la necesidad de aprobación. Tu silencio comienza a comunicar más que cualquier discurso elaborado. Dice, no estoy aquí para entretenerte, no busco validación, no necesito tu aceptación para tener valor. Y eso es raro, eso es poderoso, eso genera una atracción que trasciende lo físico. Es espiritual, incluso existencial, porque la mayoría está encadenada a su ansiedad de ser aceptada. Tú no, ya no. Has entrado en lo que Jung llamaría la vida del self realizado. Una existencia guiada no por carencias inconscientes, sino por una conciencia despierta. Y después de saborear esa libertad, ya no te interesa rogar por pertenecer a ninguna parte. Aquí llega la comprensión final, cuando decides no estar disponible, cuando dejas de explicar tus decisiones, cuando dejas de pedir disculpas por ocupar espacio. Tu silencio se vuelve tu escudo y tu espada, no para atacar, sino para cortar, para soltar lazos invisibles, que te ataban a roles que nunca elegiste conscientemente. Y entiendes algo profundo, no tienes que demostrarle nada a nadie, ni a tu familia, ni a tu pasado, ni a quienes te subestimaron, ni siquiera a la voz crítica en tu interior. No estás aquí para ser comprendido por todos. Estás aquí para comprenderte tú, para recordar quién eras, antes de que el mundo te enseñara a dudar de ti. Y ahora lo estás recordando. Tu ausencia no te vuelve menos valioso. Te redefine, te recoloca, te devuelve el poder de elegir tu realidad. Desde ese silencio nace una nueva forma de presencia, una que no mendiga, que no suplica, que simplemente es. Carl Jung dijo, la soledad es para mí una fuente de curación que hace que mi vida merezca la pena. Y esa es la clave de todo. Cuando dejas de estar emocionalmente disponible para el mundo, vuelves a ti. Recuperas lo que siempre fue tuyo, tu energía, tu claridad, tu verdad. Ya no te consume el caos ajeno, ya no corres detrás del reconocimiento. Ahora emites una nueva frecuencia, la del ser que se basta a sí mismo, y el mundo tendrá que ajustarse a eso, porque cuando dejas de reaccionar a la vida, empiezas a diseñarla, y desde ese silencio, tu voz más auténtica finalmente empieza a ser escuchada.